Recién nazco vivo, la 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 la. Recién nazco vivo, la 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 la. Recién nazco vivo. Bueno, aquí estamos de nuevo en Mecenazgo Vivo Podcast. Y hoy se llena de color y de imagen. Porque tenemos a Mariano Hernández, que vamos a hablar de una de sus facetas, porque él es multifacético en el mundo de la fotografía, en el mundo de todo lo que es la imagen. Pero hoy vamos a hablar de una de sus facetas, que es la fotografía de carnaval, que es una cosa que yo sé que a él le apasiona mucho. Bienvenido, Mariano, a Mecenazgo Post. Gracias. ¿Todo bien? Todo, Tú has estado ahora muy, en estos días, no, muy celebrity. Así es. Ahí Todavía. Todavía tengo... porque Mariano fue coronado como el rey del desfile nacional del carnaval. Entonces nosotros tenemos aquí yo debo dirigirme con más respeto, ¿verdad? A su Alteza Real. A su majestad. A su majestad, ¿verdad? Pero nada, como somos amigos, yo me guillo de eso. Ni que soy amigo del rey. Mariano, primero vamos a hablar de la fotografía, ¿verdad? Mariano, el niño Mariano, el joven Mariano, cómo llega la fotografía a tus manos, cómo llega una camarita a tus manos, cómo te vinculas tú con la fotografía, si hay un historial familiar o alguien que te influye para tú tomar la fotografía como tu pasión. Bueno, de niño recuerdo que en mi casa había una camarita Kodak de esa cuadrada que tenía el rollo 127. Y por ahí hay algunas fotografías de eso que nos hacíamos nosotros los muchachos. Y siempre recuerdo a Ted Jiménez, un fotógrafo de Puerto Plata, que él salía a la playa a fotografiar troncos y a la gente. Y yo decía, ¿y qué es eso? Después ya de grande, ya murió hace mucho, y dije, debí de aprender con él. Pero en esos momentos... Entonces estamos en Puerto Plata. ¿Tú naces en Puerto Plata? No. ¿Toda tu infancia? Yo nací en Jimaní. En Jimaní. Pero... Jimaní a Puerto Plata. Yo llegué, es un viajecito largo. Claro. Lo que pasa... Y en ese tiempo más. En ese tiempo yo recuerdo... Había que hacer varias paradas. Que no... Mira, oye... Yo nací allá, porque mi papá era médico, lo mandaron a hacer la pasantía para allá, y él fue el primer año, volvió a Santiago, mi papá y mi mamá son de Santiago, se casó y se llevó a mi mamá para allá, entonces yo nací allá, en Jimaní, pero yo no, qué sé yo, 3 o 4 meses que duré en Jimaní. De ahí regresamos, mi papá con mi mamá, a Santiago, y de Santiago a Puerto Plata. Y en Puerto Plata fue tu infancia. Sí, toda la infancia y la adolescencia, hasta que vine a la universidad. Ya. Pero lo que te iba a decir, que cuando yo cumplí 17, ya que yo iba por la universidad, mi papá me dice, vamos a sacar tenía que llevar el acta de nacimiento para inscribirme en la universidad. Y me dijo, vamos a sacarla ya, para que tú veas dónde tú naciste. O sea, yo nací y volví a los 17 años. ¿Cuándo eso? Ya teniendo 17 años. Hicimos el viaje Puerto Plata, Santo Domingo. Que uno era en carro, lo pasaban a buscar uno a la línea Duarte. No, la Duarte de Santiago. De La Vega. Porque mi familia es de La Vega. Y de Santiago, la línea Duarte de Puerto Plata era tú de Berker. Que nosotros nos balagroneábamos de que la única línea que tenía una librería, ¿te recuerdas? Que era en la Mercedes, no, en la Noel. En la Noel. Casi... La Trinitaria. No. Había la línea de Tudeber que entonces había una librería. Sí. Pero qué bien. Y entonces llegamos a Santo Domingo aquí, nos quedamos ese día, al otro día nos fuimos a Barahona. Entonces en Barahona lo único que llegaba en ese tiempo a Jimaní era el jeep del correo. Entonces había que esperar el jeep de correo para llegar a Jimaní. Y pasar por Vengan a Ver, por URG, por todos esos lados. Y repartiendo cartas. O sea que tú fuiste un viaje, un road movie, pero con cartas. Con cartas, sí. Y de regreso lo mismo. Nos quedamos, recuerdo, en un hotel de esos que
Trujillo construyó en todo, yo creo que existe todavía. Lo que más me impresionó es que el pueblo yo lo veía grande, pero en cada cuadra además había una casa. Wow. Sí, cuando eso. Bueno, Y entonces llega a la universidad. ¿Y en la universidad qué tú estudias? yo estudié arquitectura. Yo entré a estudiar arquitectura, pero antes, en mi adolescencia, O sea que ya tú tenías una motivación clara hacia, sí. hacia la imagen, hacia las artes. hacia las artes. Yo estuve en la escuela de Rafaelito Arseno, Okay. de pintura en Puerto Plata, pero yo no sentía que lo que yo tenía en el pensamiento lo podía plasmar el pincel o con el lápiz, la cosa. Siempre tenía una frustración por eso. Pero Entonces, tú, es bueno destacar, no vamos a hablar de eso, muchos detalles, pero es bueno destacar que tú tienes una línea de trabajo muy fuerte con pintores, con pintura y Claro, con pintores, claro. que es uno de los trabajos que tú has tenido. Bueno. También con teatro. con teatro. Con teatro, con danza, o sea, yo sé, Y con la espectáculo, moda, y con la la moda, moda. o sea, que tú has incursionado en diferentes Correcto. nichos, no te has quedado en un solo tipo de Bueno. fotografía, pero yo sé de tu trabajo fabuloso con artistas plásticos, artistas visuales, tu trabajo con teatristas, con compañeros de Bueno, teatro, con Guloya, con Gayumba, que Gayumba. con Gayumba tú eres su historiador visual. Tu historiador visual de Gayumba eres tú. El tema de la moda, el tema de los espectáculos en sentido general. Sí. Yo generalmente le hacía toda la fotografía a Fidel López, A Fidel, a sí. todos los montajes que había en el Teatro Nacional y Sí, eso. y de Dominicana Moda. Correcto. Dominicana Y Moda. también hacía Arena, Sol y Agua. También la También revista. del suplemento. Muy bien. Bueno, pues entonces yo estaba en la escuela de Rafaelito Arseno, Ya. llego aquí a la universidad y, claro, siempre tenía motivación con la fotografía. Cuando yo entro a la universidad, tú sabes que cuando eso había que hacer un año del curso El curso. y después entraba a la materia. Ya cuando estaba en arquitectura. ¿Pero qué hiciste sé el yo, Q aquí o lo hiciste en Puerto Plata? No, cuando eso no existía en Puerto Plata. No, porque yo sé, amigo, que, por Sí. ejemplo, Jorge hizo su Q en Barahona y después Sí. vino para acá. No, cuando eso allá en Puerto Plata no existía nada. Yo vengo, entonces, cogí fotografía, yo ya me estaba... y los muchachos de arquitectura, cuando habían seminarios que había que hacer ¿Y fotos, quién te dio fotografía me en arquitectura? decía, busquen a Mariano que le quedan bien las fotos. Ah, Pero eso era un decir. Entonces yo cogí, no fue en arquitectura que yo di. El que me dio, yo tuve con Ada, me dio dibujo en arquitectura y Amable Ada Sterling, Balcácer. sí. Pero imagínate, Ada Balcácer y Amable Amable Sterling. Sterling. Y yo cogí fotografía paralela en la Escuela de Arte que me dio Luis José Pimentel. Luis Pimentel. Pero mi profesor digo yo que de toda vida como mi mentor fue Wilfredo García. Wilfredo, o sea, esa institución llamada Wilfredo. Entonces, ya yo me comencé a interesar en la fotografía. Yo me casé muy joven. Nació mi hija. Entonces, Afortunadamente, tú tuviste la dicha de conseguir una mujer maravillosa. Pero no era así. Bueno, la que... También conseguiste después otra mujer maravillosa. Entonces, cuando... Por eso que uno mete la mano, ¿ves? Pero no, salimos de la patada, no importa, seguimos. Que yo compré, siempre digo, la primera cámara que yo compré fue para hacerle foto a la hija mía. Ok. Y ahí comencé, vi un anuncio que en Casa de Teatro se reunía Jueves 68 y comencé a asistir y entonces Jueves 68 se dividió y nació Fotogrupo. Entonces ya yo quedé como fundador de Fotogrupo. En esa época. Esa es la importancia de los movimientos, de cómo los movimientos van a los jóvenes que tienen inquietudes, le pueden dar una plataforma. Bueno, no sé si tú lo cortas, si no se debe decir. No, dilo, aquí no hay censura. Que cuando en Jueves 68 hubo con Wilfredo. Wilfredo quería que todo el mundo aprendiera fotografía. Ya. Jueves 68 no. Cuando yo llegaba a Casa de Teatro, muchos de los fotógrafos
generalmente se llevaba un proyector de diapositiva y la gente enseñaba su fotografía. Pero cuando llegaban los muchachos, como yo en ese tiempo, no le gustaba ni siquiera enseñar la fotografía. Claro, había ese celo. O tú veías una fotografía de, que bellísima, ¿y de dónde es eso? No te decía. No te decía. Pero Wilfredo era muy diferente. Entonces un día... Por eso es el gran Wilfredo. Claro. Un día llegaron un grupo y dijeron, mira, Jueves 68, nosotros registramos el grupo. Y los miembros de Jueves 68 somos fulano. Y Mariano Hernández. No, el Jueves 68. Entonces Wilfredo y los otros no estaban. Entonces ahí se hizo un movimiento rápido, se creó el logo, José Ramón Andújar lo hizo, estaba Carlos Ruedán, y entonces ahí nace Fotogrupo, que se estaba preparando una exposición que era con Cibacron. El Cibacron era un papel de Ilford que tú podías copiar la foto directamente del diapositiva, o sea, de una imagen a otra sin pasar por el internegativo. Tú ves, cuando eso... Es una nueva técnica. Sí, si tú tenías un diapositiva para tú copiarlo en papel, tenías que hacer un internegativo para copiarlo. Pero llegó ese papel, inclusive, que fue aprobado por los museos, porque decían que duraba 100 años, que duraba nada. Wilfredo se fue a Nueva York, trajo un material y esa fue la primera exposición de Fotogrupo y ya yo estoy en esa. Ahora, ¿cómo? Eso fue en el 78. En el 78. Vamos a brincar todo eso hasta donde tú comienzas a ver al carnaval como un objeto de tu trabajo y de buscar imágenes y de rescatar todo este color y toda esta luz. Bueno, yo caigo en el 83, fue que se creó el desfile nacional de carnaval. Entonces yo fotografié. Doña Milagro, Dagoberto, con Peña Gómez como síndico, sí. Y eso. Entonces yo estuve ahí y a mí me encantó la música, el colorido. Que es algo particular, el movimiento. Es bueno que tú que conoces tanto carnaval, es algo particular de este país tener un desfile nacional de carnaval. El único en el mundo. El único en el mundo, ¿verdad? Eso lo podemos certificar. Sí. Único en el mundo. O sea, sí, eso no existe. Por ejemplo, en Brasil, el de Río. El de Río. En Colombia yo estuve en el de Barranquilla y el de Barranquilla. No hay en Colombia un desfile que te Barranquilla, Pasto. Bueno, o sea que nosotros ahí podemos un marca país. Un marca desfile nacional de carnaval. Muy bien. Sí, porque la gente confunde el desfile nacional de carnaval con el carnaval de Santo Domingo, que son dos cosas diferentes. Totalmente. Porque tenemos el carnaval de Santo Domingo, o el del Distrito Nacional ahora, pero eso es un carnaval, de aquí de la ciudad. Pero el desfile nacional, el de La Vega, el desfile nacional obedece a una muestra de todos los carnavales del país entero. Que aquí tenemos un carnaval de carnavales. Un carnaval de carnaval. Sí. Entonces, ¿cómo ahí, con ese desfile nacional de carnaval, cómo tú llegas a vincularte con el carnaval y la fotografía? En el 85 se hace el primer concurso nacional de fotografía de carnaval. Yo gano primer lugar. Entonces, eso me dio pie al año siguiente a hacer una exposición en Nubó. Que era, yo digo que es la primera exposición que se hace especializada en fotografía de carnaval. Porque Wilfredo, Domingo, qué sé yo, muchos fotógrafos habían hecho exposiciones y tenían fotografía de carnaval, pero de todo el contexto. Ya. O sea que podríamos hablar de que tu primera experiencia viene siendo eso, o sea, esa convocatoria que se hace, pero antes de eso ya tenía... en algún momento tú te encontraste con un macarao y tu cámara se vieron, en Puerto Plata, se enfrentaron. Mira, en Puerto Plata y en Santiago. Mi abuelo en Santiago vivía en la Restauración, a una esquina de la Plaza Valerio. Cuando nosotros íbamos, siempre íbamos en vacaciones. Cuando era carnaval en Santiago,
los lechones se reunían en la Plaza Valerio y subían por la restauración. Ya. Y nosotros estábamos, bueno, ahí donde comenzaba el desfile, vamos a decir. O sea que tú Y bebiste de los lechones ahí. Y Los también lechones. en Puerto Plata, que una vez nos disfrazamos un amigo y yo de robar la gallina, y que para salir al local armado a pedir. ¿Y tú tienes Cuestión de fotos? mucha- ¿Y tú tienes No, fotos? Ay, eso no. wow. Pero sí tengo una fotografía, porque ese es otro contexto del carnaval. Mi mamá tenía un taller de costura. Entonces, la comparsa Mauricio Fernández, Sí, Mauricio. Era coreógrafo, bailarín y todo. Sí. formaba grupos de carnaval, pero de salón, de Santiago. Claro. En Santiago, los grupos iban a la casa, a donde mi mamá, para hacer los trajes de carnaval, para que nadie supiera en Santiago ni siquiera qué es lo claro, que se iban a porque disfrazar. eso es parte de Sí, ya la eso tradición era- carnavalera, que hay que tener un sí. secreto hermético sobre la eso era un- línea del año. Y claro, eso era un carnaval de salón. Eso Ya. era en las sociedades, qué sé yo qué. Sí, sí, como que en Casa España. sí, y eso, como el que sí. promovía a Vitico, como Correcto, el promovía. sí. Sí, Mauricio vienen de esa. Mauricio viene, Sí. pero te estoy De hablando antes, de los sí, no, años no. 60. Hablando, sí, claro. Así. En Bonao también Sí. se promovió eso. Entonces, en a algún veces, momento. mi mamá, con los retazos, yo tengo Te hacían tus disfracitos. Sí, una fotografía de pirata. Ya. También allá se hacía en Puerto Plata un desfile de carnaval, un baile de carnaval infantil en la logia, no, en la fe. En la fe. Sí, Amante de la fe. ¿Cómo? Sí, que está frente al Frente al parque, ahí sí. Sí, y Ok. también en el Club de Comercio. Ya. Y entonces, ¿tú sabes con quién bailaba yo ahí? Con Carmen Ver. Con Carmencita, mi amiga Carmencita. Maravillosa Carmencita. Sí. Mira, entonces, si te tengo que hacer esta pregunta porque para que la audiencia oiga tu parecer. La preservación del carnaval. ¿Cómo tú entiendes que la fotografía, qué rol juega en esa preservación del carnaval? ¿Cómo Bueno, tú lo visualizas? yo lo visualizo. Bueno, cuando yo comencé a hacer la fotografía de carnaval, mira, la historia es, bueno, yo gané ese concurso, hice la exposición. Ahí Manolito García Arévalo y José del Castillo hacen un libro de carnaval con fotografía mía y de Wilfredo García, que se llama Carnaval en Santo Domingo. Con eso, entonces, yo veo el libro. Y cuando veo el libro me doy cuenta que tanto los personajes de carnaval, pero hechos en el malecón. Y ahí yo comienzo entonces a ir a los pueblos. Porque yo decidí, quiero fotografiar cada personaje en su entorno. Sí, porque podríamos hablar de ese personaje en su entorno. En su entorno. Ese personaje que llega, por ejemplo, en el caso del desfile nacional, llega fuera de su entorno y viene con una comparsa, Sí, sí. y hay una teatralidad ahí que... Sí, ya es otra cosa. Y hay otro que era el que tú hablabas ahorita con Mauricio, que ya es como prácticamente como un espectáculo. Un espectáculo. Que viene Sí. y que me imagino que ahí la fotografía también tiene otro sentido, Otro porque sentido. quizás son como casi de Sí, estudio, casi de pero pose. ahí- entonces, hablando de eso, ya uno, y qué sé yo dije que quería fotografiar, siempre iba a los pueblos y quería fotografiar a los más viejos. O sea, lo que tenía más tradición, Ya. lo que tenía... Lo más puro, así, sí, lo más puro. Para mantener eso. Entonces, viendo ahora, hay una evolución que a mí siempre me quieren matar, porque yo digo que en muchos lugares, como aquí en Santo Domingo, se ha perdido la característica del personaje del Diablo de Santo Domingo. Ya. Por ejemplo, una de las características del Diablo de Santo Domingo, la careta debe de tener más de 3 chifles, 5 chifles generalmente. Pero ahora la hacen hasta sin chifles. Sin chifles. Tú ves. Por lo menos mantienen el cencerro, le meten muchísimas plumas y piedras. Yo digo, yo no me opongo a eso, a la evolución, pero... Llamémoslo yo siempre- diferente. Yo hablo, por ejemplo, de Santiago, que lo vi ahora en este carnaval.
la diversidad de caretas que hay, pero que mantiene la esencia del lechón. Ya. Mantiene eso. Son interpretaciones. Hay uno hasta con un caballo arriba, una casita, una cosa, pero tú lo ves. Yo le decía a una chica de Canadá, que yo le decía, bueno, ellos presentaron aquí un cosa de Bob Esponja. Entonces yo decía que eso no era. Bueno, tú puedes poner a Bob Esponja, pero mantener tu careta con los cinco chifles o con las cosas. No. Por ejemplo, yo que he ido muchas veces al Festival de la Cultura Caribeña en Santiago de Cuba, ahí siempre se hace un desfile de carnaval. Y entonces, yo le decía, por ejemplo, yo veo un diablo rojo de Martinica, yo sé que es de Martinica. Yo veo un lechón de Santiago y sé que es de Santiago. Pero ¿qué hace especial la fotografía de carnaval frente a otros géneros de fotográficos? Por ejemplo, si tú fueras a decir, ¿qué hace o qué, digamos, cuando tú te pones el modo carnaval, ¿cómo, o sea, qué tú sientes que es diferente en la fotografía de carnaval de otro tipo de fotografía? Mira, hay muchas versiones o muchos maestros a seguir. Hay mucha gente que va y fotografía lo de carnaval y lo lleva a un entorno, o sea, lo pone aquí. Yo lo he hecho, yo no te voy a decir que no. Yo he llevado mi fondo negro y he fotografiado para ver el personaje completo, pero a mí realmente me gusta hacerlo en su entorno y lo que sea natural. O sea, que más una documentación, más una memoria visual real. Y de lo que realmente es el personaje. Y vamos a decir, fotografiar su teatralidad y su entorno. Pero me imagino que es más desafiante fotografiar así en vivo, en ese medio, que tú tenés un ambiente controlado, un estudio, ¿verdad? Y ahora se hace. Yo le decía a los muchachos contra que, por ejemplo, Cotuí, que yo iba a Cotuí y yo era el único fotógrafo. O quizás Capelletti y yo, que siempre me acompañaba, igual que a Barahona, a Cabrera, a Montecristi, que yo iba. Ahora, por ejemplo, a Cotuí, yo no fui el 27, que es donde, y me dijeron que había más de 50 fotógrafos. A veces se hace difícil así. Y entonces, ¿qué te digo? Me gusta. Pero tú, por ejemplo, me imagino que, o quizá lo deja, o sea, tú dejas que el personaje hable, se fluya. Por ejemplo, mira, aquí en Los Negros de la Joya, hay una ceremonia que el personaje, o sea, es una herencia africana. El personaje va al conuco, al sembradío, hacía una ceremonia religiosa, se disfrazaba, sale por todo el entorno a espantar los malos espíritus, pero que nadie sabía quién estaba disfrazado. Volvía al conuco, quemaba el traje y esa ceniza la regaba para tener buena cosecha y dedicársela a Dios. Ahora tú vas y se visten en el cementerio, en una casa, salen ahí y todo el mundo sabe en el parque bebiendo cerveza. O sea, que hay una ritualidad. Que el origen de eso, que es parte de lo que a ti te gusta documentar. Entonces a mí me gustaba ser testigo de eso. Yo seguirlo, irlo haciendo en su entorno. Que es una especie de documental. De documental, aunque sea con fotos, pero un documental para narrar esa historia. Esa historia. Muy bien. Pero no interfiriendo. ¿Me entiendes? No es de que porque ahora, qué sé yo vi uno fotografiando a uno de los negros en un motor, así, es una cosa, entonces, ese no es el personaje. Ese no es, ya la historia es... sí. Y en esta foto que estamos aquí, yo sé que aquí se ha hecho, estamos aquí en esta muestra que tenemos en la Dirección General de Mecenazgo, la Casa de los Jesuitas. Sé que fue una muestra que tú trajiste de diferentes etapas y de diferentes técnicas, diferentes carnavales. Realmente fue una
un buen dominicano, una recogida para Foni 1, ¿verdad? Entonces, pero qué podemos apreciar Bueno, aquí? ¿Qué podemos? Ese que yo te comenté, que gané el primer lugar en el concurso, el primer concurso nacional de Canadá. No. Yo trabajaba en la publicitaria Verde Peña. Y ahí yo hice ya un trabajo y incluí los espejos, porque tenía varias máscaras No. y yo decía, ¿cómo hago que también tú te integres? Yo tenía una cuestión de quería como que el espectador tuviera entrega dentro de la obra. Entonces puse Ok. espejo. Entonces estas obras que tenemos aquí Entonces, vienen de por esa. ejemplo, aquella que siempre entonces yo decía, la primera que yo trabajé en eso, así con el espejo de fondo, De fondo. fue en la exposición de Nubo, que fue en el 86. O sea, que esas obras vienen de esa. No, de esa- bueno, Digo, pero la técnica esa técnica, sí. pues yo decía, bueno, pero si una fotografía dice mil palabras, yo quiero decir más. Más. Entonces, y también cómo yo integraba a la gente dentro Claro. de la obra. No, mira, y eso, ahora que tú dices eso del espejo, en el teatro tenemos ejercicios que se hacen con espejo para la construcción del personaje. Uno coge un espejo Correcto. y comienza a armar su máscara. Entonces, me gusta que tú lo estás usando en esa misma, porque el espectador, al acercarse a la obra, se enfrenta a su máscara. Y entonces, como ese trabajo también, yo digo, tiene varias lecturas, porque tú lo ves de lejos, ves una imagen que aquí con el sol no se ve. Sí. Ve una imagen, pero cuando tú te acercas, entonces comienzas a descubrir las otras fotos que están detrás, O sea, que se ven a través del espejo. hay técnicas, sí. hay técnicas del arte visuales que tú estás aplicando. Y este trabajo, Sí. yo lo hice cuando en una exposición de fotogrupos, Ya. que me dijeron, no, aquí no se puede inventar. Yo dije, ok. Entonces yo llevé la fotografía, pero todo eso que están pegadas, todas las fotografías que están pegadas, yo la llevé en un bolsillo. Pues yo decía, no, yo no voy a torcer mi brazo, yo quiero hacer lo que yo quiera. Ya después que Entonces, pusieron después que se puso la foto, yo al público le comencé a dar, le dije, véanla ahí. pues entonces fue un performance. Más o menos. Es un performance, o sea, donde el público entonces participaba. Participaba Wow. O sea que esto es el resultado final. Estamos hablando de una acción performática donde el público intervino la obra. Y ponía su ojito. Muy bien. Mucha gente, ¿tú sabes lo que hizo? Se la llevaron los ojitos para entonces juntarle y decía, tengo una obra de Mariano. Ya. Y además, por ejemplo, aquí tenemos estas que son dos íconos de ese carnaval más de salón, más que son. Bueno, no tan de salón, ellos salían a la calle. Sí, pero después mucha fantasía. Mucha fantasía. Háblame de esas fotografías. No, Y de esos personajes. Esos personajes Vitico. No. Tú sabes que ahora en el desfile nacional, Leonel fue que hizo el traje de la reina. Sí. Y él dijo que él quería que Vitico participara y no puso un cosa con la fotografía. Una fotografía de Vitico. Zoila se puso a llorar. Claro. Se terminó que nada más decía, no me haga eso, Leonel. Claro. Y bueno, son personajes muy queridos y también que creo que me querían mucho. Yeah. Y participamos, qué sé yo, Rowdy, una persona increíble y amante del carnaval. Y ese Roba la Gallina de Rowdy fue único. Único. Un ícono que tiene un traje de Roba la Gallina que le hizo Oscar de la Renta, con una tela que mandó ese especial para hacer ese traje. O sea, a ese nivel. A ese nivel, sí. O sea. Entonces después tenemos los diablos. Estos diablos esos acá. son de Santo Domingo. No son de Santo Domingo. Esta es una comparsa, la que está detrás de ti, se llama Sangre Mulata. De Sangre Mulata. Sí. Que ella era la reina ahora del carnaval del distrito. Ya. Y esa fotografía para mí es una fotografía que yo me siento realizado, porque fíjate, yo no soy de tirar
ráfaga. Yo tiro, yo veo, yo soy de la vieja guardia. Tú todavía estás pensando en tu 30. ¿Cuánto era que tenían? 24 y 30. Tú todavía estás. Tengo nada más 24 tiros. Bueno, no tanto así, pero. No, porque para que los muchachos jóvenes antes vendían unos rollos y se acababan de 36 o de 24, sí, ¿verdad? Sí. Y si se acababan, se acababan. Se acababan, sí. Entonces, en esa imagen, yo me siento ahí realizado porque esa cinta que tú ves se estaba moviendo. Moviendo, claro. Y yo hice como 5 fotografías y las otras me quedaron la cinta en foco. Y ellos fuera de foco. Pero yo me detuve, lo enfoqué a ellos y esperé un momento que fruta. Y mira, quedaron, eso es un momento de un segundo. Captura del momento. De un segundo. Y háblame ahora de Juanpa. Aquí tenemos un Juanpa, pero que lo estamos usando como imagen. Pero tú tienes cuánto, porque eso fue un proyecto con artistas, ¿verdad? El arte en la cabeza. Pero no, la historia con Juanpa, esa es la foto más del traje, se llama Príncipe Africano. Que él mismo dice que él se sentía un príncipe. Y fue la primera vez que él se rapó la cabeza. Y se pintó así de negro. Entonces, pero eso son casualidades de la vida. En el desfile nacional de carnaval, él me vio haciéndole fotografía y me dijo, yo quisiera de esa. Yo le di una tarjeta y después fue al estudio. Cuando él va al estudio, yo le enseñé una fotografía y le gustaron. Pero yo le dije, bueno, cuando eso era rollo, tú sabes que uno hacía mosaicos. Mosaicos. Y yo de los desfiles hacía como un álbum de todos los mosaicos. Entonces, él vio la fotografía y yo, pero mira, yo he ido a Cotuí y siempre he venido aquí, vamos a ver los mosaicos. Y descubrimos que ya yo tenía 10 años fotografiándolo. Atrás, y no nos conocíamos. Ya tú tienes una memoria de Juanpa ahí y de Cotuí. Y de Cotuí. Y así ha pasado con varios personajes. Entonces de ahí surge el proyecto de hacer la intervención con Juanpa. Porque ya esa fotografía es 2004. El proyecto es en 2015. En el 2015 yo le dije a Juanpa que yo quería hacer un timeline para participar en la Bienal, que era hacer fotografía de él vistiéndose, de él pintando. Él fue a mi casa y él se pintó 5 veces. O sea, él se pintaba, se quitaba la pintura, volvía y se pintaba de otra forma. Y una señora, la mamá del esposo de la hija mía, que ella no es pintora reconocida, pero que le gusta pintar. Y ella me dice, pero mira, yo lo quiero pintar. Yo le dije, ay, Juan, ¿usted quiere pintar? Ah, sí, no importa. Entonces ahí, cuando yo la vi que la estaba pintando, yo dije, pero yo tengo que llamar a todos los amigos míos pintores. Entonces ahí, en ese momento surgió. El timeline lo dejé a un lado. Y ya cogió por otra línea. Cogí por otra línea y comencé a llamar, bueno, a lo de la generación del 80, que era el primero que lo pintó fue Maggi. Fue Maggi, Elvia Avilés, Hilario Olivo, y así. Y después se fue ampliando, después se corrió la voz, mucha gente se quedó enemigo mío después que salió el libro, porque yo no lo incluí, y así. Pero fue una historia. Y la anécdota que siempre hago es con el amigo Oviedo. Un día yo estaba haciendo fotos a Oviedo, y yo no me atrevía, pero me atreví. Y le dije, mire, yo tengo un proyecto y yo quiero que usted participe. Y me dice, no, mira, María, una vez yo de chiquito, uno disfrazado de la muerte me cayó atrás. Y yo tengo pánico a eso. Y yo le tengo fobia al carnaval. Yo no quiero nada de eso. Y yo, no, yo lo respeto. Entonces me fui donde Papo Peña, allá en Jarabacoa, y lo estaba pintando, y él me pregunta, ¿quién del grupo mío o de mi generación? Y yo le dije, y entonces le mencioné
la anécdota de Oviedo. Oviedo. Bueno, pues él llamó a Oviedo y le dijo, mira, Mariano no se le dice que no. Y después lo reforzó Geo Rifle, que llamó también a Oviedo. Que después fue una cosa... Pero eso le sirvió de terapia a Oviedo. Pero mira, ya él estaba, ese fue lo último que él pintó, porque él ya estaba, él murió a los pocos tiempos. Oye, eso. Y él estaba sentado en un sillón y Omar le pasaba los pinceles. Y Juanpa se tuvo que arrodillar frente a él y le ponía la cara. Entonces él levantaba el cosa y le hacía una estrellita, porque él hizo... ¿Y eso tú lo tienes documentado? Sí, Wow, le hacía una estrellita y hubo un momento que levantó el pincel y hacía... Y se quedaba Y ahí. se quedaba ahí. Y Juanpa decía... Yo creía No, espérate, Sí. así no. Y nosotros, no, maestro, ya yo me comprometí contigo. Ya vamos a hacerlo. Y terminó. ¿Y cuál sería el consejo? Porque eso siempre es bueno en este tipo de espacio. A un joven que se está enfrentando a su cámara y que quizá le está llegando el tema de alguna tradición cultural, como el carnaval u otra. Sí. ¿Qué tú le dirías a Mira. ese joven? Cuando yo he dado clase, yo siempre recomiendo que trate de conservar las costumbres y que salga a la calle. Porque tú sabes que en esos tiempos, o todavía, eso no paga. Y la gente, ya los jóvenes, si no hay 5 pesos por el medio, no quieren involucrarse. Pero hay que hacerlo. Un día estábamos hablando, no, porque si yo qué, digo, mira, solamente tú documentando la cultura y las cosas que te dé a conocer por eso, ya tú tienes un lugar en la historia. Tú no has visto libros de historia de la fotografía que mencionen a los fotógrafos de boda, a los de sociales. Bueno, hay algunos especializados en eso, pero es muy poco. Entonces, si tú quieres trascender, yo se lo digo por ahí, aunque ahora tampoco le importa eso. No, pero sí le trato de decir, trata de fotografiar tu entorno o lo que suceda alrededor tuyo para que quede para la historia, porque en estos días José Rafael Sosa me pregunta, ¿qué es lo que es una fotografía histórica? Digo yo, bueno, una fotografía histórica, yo pensaba, cualquier fotografía que sea ahora banal o casual, después del tiempo puede ser que te muestre uno. Sí, eso va a depender de qué elemento hay ahí. De qué elemento, inclusive, yo tengo todavía negativo y cosas tú sabes que yo trabajé muchos años en boda, en cumpleaños, y en el Archivo General de la Nación nos dice, no, eso sirve para de 100 años ver la moda de cómo existía. Claro. O sea, que cualquier fotografía al final se puede convertir en un documento. Mira, hubo esta fotógrafa, ahora no me acuerdo el nombre, que se encontró sus fotografías que estaban en un garaje y que después, ya muerta, se encontraron todos esos rollos y se convirtió en una de las principales fotógrafas. Sí, que documentó esa época. Y ella se murió y ni se dio cuenta de que ella había trascendido. Sí. Pero la fotografía la trascendió a ella. Sí, la trascendió. Bueno, señores, esto es lo que hace la fotografía. Y gracias, Mariano, por darnos toda esta información. Vengan acá a Mecenazgo, que todavía la exposición está abierta, para que puedan dialogar con cada una de estas imágenes que tiene aquí Mariano Hernández en Mecenazgo. Gracias de nuevo y nosotros vamos a tener que hacer una serie de Mariano para poder hablar de toda tu historia. Vamos a tener que hacer como una serie de 10 capítulos por lo menos. Así resumido la historia. Comencé con fotogrupo documentando la campiña, vamos a decir, los paisajes. Después cuando ya comencé en el 83, el carnaval. Pero ya en el 80, como yo entré a la generación del 80, comencé a documentar. Bueno, a Jorge yo le hice la primera exposición y la última. Igual que a Magía, bueno, a mucho de eso.
porque yo era el fotógrafo, habían otros, pero qué sé Tú yo. Yo eras el favorito. Yo era el lo sé, favorito, tú lo sabes. Marianito. Después en los años, comencé también ahí a trabajar en la publicidad, que trabajé con Berger Peña. En el 90 entré al periódico, al Listín, pero yo duré un año. Pero conocí a Marcio Peña y comenzamos a trabajar en la moda, y a Robert Flores, que hacíamos también, que él tenía concurso, el modelo del año y la modelo del año. Entonces, el año 90 para mí fue la moda. Pero Gallumba. Y Gallumba. Bueno, sí, eso te iba a decir. Gallumba surgió, mira, bueno, como yo te digo, yo compré mi cámara para la niña, para Peggy. Y entonces yo era muy amigo de Manuel desde Puerto Plata, y él comenzó a hacer, las primeras obras de Gallumba eran infantiles, entonces yo llevaba a la niña y lo documentaba, y entonces me quedé haciendo ya lo de teatro y todo. No, tenemos, Mariano, no, definitivamente vamos a hacer una serie de por lo menos 10 capítulos, Mariano. Está bien. Pues ya tú sabes, de tu casa, Mariano. Seguimos, Mecenazgo Vivo, podcast. Mecenazgo Vivo, la 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 la. Mecenazgo Vivo, la 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 la. Mecenazgo Vivo.